Siempre hemos sido cercanos e íntimos, y eso no cambió ni siquiera después de Harry. Esas palabras no salieron de un titular de tabloide ni de una fuente anónima tras una pantalla. Vino de Marcus Anderson mismo. La historia que vas a escuchar no es suave, es un terremoto, una historia oculta bajo seda, secretos, sonrisas pulidas y títulos reales. Comienza donde terminan los cuentos de hadas, en un mundo de poder calculado, lealtad prohibida y un hombre que poseía las llaves de todo. La frase "siempre hemos estado cerca" no estaba destinada a salir de una conversación privada y tranquila. Salió naturalmente, casi casualmente, como si fuera una verdad obvia que no necesitara explicación. Pero cuando esas palabras escaparon, impactaron como un terremoto. Porque Marcus no era cualquiera, no era un conocido lejano, no era un viejo amigo que se desvaneció al fondo, sino el hombre que durante años se describió como la otra mitad de Meghan Markle. Piénsalo, si Marcus seguía íntimo con Meghan después de Harry, ¿en qué se había basado realmente el matrimonio? Para comprender por qué esa frase causó tanto daño, debes comprender quién era realmente Marcus Anderson antes de que el mundo conociera su nombre. Antes de ser una amenaza susurrada en los muros del palacio, Marcus Anderson era solo Marcus, de Ontario. No provenía de una familia adinerada, ni heredó poder. Marcus aprendió a entender a la gente. Tenía una habilidad rara. Podía entrar en una sala y entender de inmediato quién importaba, quién buscaba atención y quién necesitaba sentirse importante. Y en lugar de exigir poder, ofreció algo mucho más valioso. Su ascenso comenzó en Soho House, un mundo exclusivo basado en privacidad, influencia y reglas no escritas. A los extraños les parecía un club glamoroso, pero para los miembros era una máquina de selección. Y Marcus no solo trabajaba allí, controlaba las puertas. Decidía quién era bienvenido, quién ignorado y quién visto. Gente poderosa confió en él porque los entendía. Las personas aspiracionales confiaban en él, ya que podía cambiar sus vidas con una sola introducción. En silencio, Marcus se convirtió en el hombre detrás de la cortina. Allí conoció a Meghan Markle. En ese momento, ella no era realeza ni noticias globales. Era una actriz ambiciosa filmando Suits en Toronto con ansias de más. Conociendo que el talento solo no era suficiente, Marcus lo vio de inmediato. Donde otros veían potencial, Marcus veía alineación. Entendía la ambición y el momento adecuado. Y lo más importante, entendió hasta dónde podía llegar alguien como Meghan con la guía adecuada. Su conexión no fue romántica al principio. Era algo más tranquilo, algo más fuerte. Marcus no solo abría puertas, sino que le enseñaba cuáles importaban. Y Meghan no solo escuchaba, aprendía. Antes de títulos reales y muros de palacio, existía un pequeño mundo solo para Meghan y Marcus. Viajaron juntos a Madrid, Estambul, Londres, siempre elegantes, siempre cercanos, siempre al margen del público. Amigos que los vieron juntos percibieron algo inusual. No necesitaban palabras, se comunicaban con miradas, completaban los pensamientos del otro, se movían como dos personas con un lenguaje privado. Cuando Meghan dudaba de sí misma, Marcus recordaba su valor. Cuando necesitaba oportunidades, Marcus sabía a quién llamar. Cuando ella quería ascender, Marcus le enseñó cómo. Con el tiempo, su vínculo se profundizó en algo más difícil de definir. No era solo un amigo, ni solo un mentor, se convirtió en su ancla. Marcus cuidaba su vida como una marca. Le presentó a diseñadores, productores, nombres influyentes y círculos sociales a los que la mayoría nunca llega, y Meghan confió en él completamente porque nunca la había defraudado. A medida que su mundo crecía, Marcus se mantenía cerca, siempre sonriendo en silencio, siempre observando, siempre protegiendo lo que había ayudado a formar. No era una fase pasajera, ni una amistad casual. Era una base, y esa base ya estaba establecida mucho antes de que un príncipe entrara en la historia. Cuando el nombre de Meghan comenzó a circular en círculos elitistas, su vida ya no era aleatoria, era deliberada. Marcus no solo la presentó a gente, sino que la ubicó en cada cena, viaje e invitación. Todo tenía un propósito. Madrid no fue solo una vacación, Londres no era solo trabajo, Estambul no era solo aventura. Cada lugar traía reuniones, conversaciones y compañía seleccionada con cuidado. Para Meghan, todo parecía natural, para los demás, sin esfuerzo. Pero tras bambalinas, Marcus gestionaba el impulso. Entendió cómo la proximidad generaba oportunidades. Sabía qué habitaciones importaban y cuáles eran inútiles. Y más importante aún, entendía el momento. Cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo dejar que el silencio hiciera su trabajo. Meghan confió en él
porque se lo había ganado. Había estado allí antes de la atención, antes de los titulares, antes de que nadie más creyera que ella podría avanzar. A medida que su visibilidad crecía, también lo hacía su influencia en su mundo. Su ascenso no parecía forzado, sino guiado. Y esa guía la colocaría pronto en el camino de alguien que cambiaría todo. En 2016, Meghan se hospedó en Soho Farmhouse, un tranquilo refugio de lujo en el campo inglés. La estancia no fue casual. Marcus la organizó, gestionó la reserva, la lista de invitados y el ambiente. A cualquier observador externo parecía coincidencia, pero para Marcus fue alineación. Ese fin de semana, Meghan conoció al príncipe Harry. El encuentro fue sencillo: cena, bebidas y conversación. Nada dramático, nada preparado, pero algo encajó de inmediato. Harry se sintió atraído por su calidez, Meghan por su curiosidad e inquietud. Esa noche, tras la cita, Meghan hizo algo instintivo. Llamó a Marcus, se rió, parecía nerviosa y emocionada, como alguien al borde de algo nuevo. Ella le dijo que él es distinto. Marcus no pareció sorprendido, en cambio le dio un consejo: ser precisa y poderosa, y asegurarse de que él vea la versión de ti que el mundo no ve. Esa frase marcaría todo lo que vendría después. A partir de ese momento, Meghan no solo se enamoraba, sino que asumía un nuevo papel, y Marcus no se alejaba, sino que observaba atentamente. A medida que Meghan y Harry se acercaban, Marcus no desapareció, siguió presente. Al principio parecía inofensivo. Marcus y Harry se llevaban bien, compartían comidas, se reían, hablaban como hombres que creían estar del mismo lado de la historia. Para Harry, Marcus era solo un viejo amigo, alguien del pasado de Meghan que le había ayudado. Pero algo se sentía diferente. Harry observó cómo Meghan se relajaba con Marcus, reía más libremente. Ella parecía más ligera, segura y auténtica. No era romántico de manera obvia, pero era íntimo, ¿no? De una forma más difícil de explicar. Y para alguien que ya llevaba sus propias inseguridades, esa diferencia importaba. A medida que la relación se profundizaba, Marcus acompañaba cada hito. Los viajes secretos, las celebraciones, los momentos destinados a ser solo de dos. Él no era intrusivo, no era ruidoso. Simplemente estaba presente, siempre confiado, siempre incluido, siempre observando. Lentamente, las líneas se difuminaron. Harry vio a Meghan como la mujer que podría salvarlo del peso de la vida real. Marcus la veía como a la mujer que había ayudado a formar antes de que esa vida la tocara. Ninguno lo expresó en voz alta, pero el triángulo existió y, una vez formado, nunca desapareció del todo. Cuando la boda real llegó en 2018, el mundo vio un cuento de hadas. Un príncipe, una novia, la promesa de un futuro moderno. Pero detrás de la celebración, algo importante no cambió. Marcus seguía allí. No estaba escondido en la multitud, ni excluido en silencio. Estaba sentado en un lugar de honor, cerca para presenciar una historia de amor que ayudó a ser posible. Para la mayoría, no significaba nada. Para los que conocían la historia, todo. Después de la boda, la vida en el palacio se intensificó. La presión era constante, las expectativas sofocantes. Y cuando Meghan se sentía abrumada, no siempre recurría a su esposo. Se acercó a Marcus Anderson. Las llamadas nocturnas continuaron. Su nombre surgió en reuniones de planificación. Aparecía en cenas privadas y viajes tranquilos. Para los extraños, era solo un viejo amigo, pero para el personal del palacio se formaba un patrón. Un momento en particular se mantuvo en privado. Cuando el príncipe Harry cuestionó por qué Marcus seguía tan involucrado, la respuesta de Meghan fue simple y escalofriante: porque él es el único que nunca se fue. Esa frase cambió todo, porque el matrimonio debería ser un comienzo, y de repente se sintió como una añadidura. Las palabras no eran para el público, fueron habladas casualmente fuera del registro, en una conversación tranquila con un periodista, sin cámaras, sin micrófonos, solo honestidad que se escapó fácilmente. Siempre hemos sido cercanos, incluso después de Harry, aún íntimos. Cuando la frase salió a la luz, avanzó más rápido de lo que alguien podía detener. En horas, se convirtió en titular, luego en tormenta. Se examinaron de nuevo todas las fotos. Se cuestionó cada línea de tiempo. Cada instante, que antes parecía inocente, de repente se sintió distinto. En el palacio, el pánico se apoderó. Los teléfonos zumbaban, se redactaron declaraciones y se alertó a los equipos legales. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras eran simples, pero su significado era explosivo. Dentro de esas paredes, el temor no era por el chisme, sino por lo que la sentencia sugería y lo que aún podría estar oculto. Porque Marcus no era solo un amigo. Había estado en espacios privados y había visto, en momentos privados,
Le habían confiado y ahora había hablado. Harry no respondió de inmediato. Estuvo en silencio por días, se retiró de las conversaciones y evitó las llamadas. No porque no le importara, sino porque repasaba todo, cada recuerdo, cada instante que antes parecía normal, los mensajes de texto que desaparecieron rápido. El almuerzo se justifica como una reunión casual. La forma en que la expresión de Meghan se suavizaba al mencionar a Marcus. La palabra íntimo resonaba en su mente. Se produjeron discusiones, al principio no muy ruidosas. Pequeños desacuerdos que siempre giraban en torno al mismo nombre. La tensión aumentaba cada día. Llegó el momento que lo quebró. Una tarde, Harry encontró viejas fotos de Meghan en Toronto. Imagen tras imagen mostraba lo mismo. Marcus junto a ella, mano en su hombro, cercano, familiar, constante. Esa noche, Harry no durmió. Al amanecer, él se había ido. Se alojó en un tranquilo refugio en Aspen, diciendo que necesitaba espacio para pensar. Fue la primera distancia real entre ellos desde que abandonaron el palacio. Y en ese silencio, una pregunta se negó a irse. Había entrado a una historia que nunca terminó antes de su llegada. Mientras él fumaba tras puertas cerradas, el miedo se extendió silenciosamente entre la élite británica. Ya no se trataba de drama tabloide, se trataba de riesgo. Los consejeros reales mantenían reuniones nocturnas. Los acuerdos se revisaron, los equipos legales rastrearon la filtración de la cita. Una preocupación sobresalió por encima de todas. No Meghan, no Harry, pero Marcus, porque Marcus sabía cosas, había estado presente durante años, observó cómo se formaba la historia desde el principio. Y si una frase causara tanto daño, ¿qué pasaría si hablase de nuevo? Entonces, tan de repente como apareció, Marcus desapareció sin entrevistas, sin aclaraciones, sin retractaciones, solo silencio. Meghan se calló más. Su círculo se redujo. La confianza se hizo rara en público. Las sonrisas volvieron en privado. Algo había cambiado para siempre. Ahora existía una línea invisible. Nadie se atrevió a cruzar de nuevo. El mundo siguió su curso, como siempre, pero la pregunta nunca se hizo. Marcus decía la verdad. ¿Era lealtad? ¿Era venganza? ¿O simplemente era una verdad enterrada demasiado tiempo? Al final puede que no importe, porque lo que esa confesión reveló fue más grande que un escándalo. Reveló algo humano bajo las coronas y títulos, que incluso las vidas más cuidadosamente construidas pueden basarse en secretos, y que a veces basta una frase para derrumbar toda la ilusión.